El máximo antagonista cultural de Occidente, Rey Supremo de las Tinieblas, mucho más aterrador y perverso que cualquiera de los monstruos que puedas nombrar esta temporada. Un ser indeciblemente maligno que trata de destruir la obra de Dios y de arrastrar al hombre hacia el infierno, donde él es dictador absoluto. Sin embargo, esto no siempre fue así, por increíble que parezca. El diablo ha existido desde los inicios del cristianismo. Se le nombra desde el Antiguo Testamento. No obstante, durante el primer milenio de esta religión, no fue la figura terrorífica e imponente que todos conocemos hoy en día, sino que por el contrario, era una entidad más modesta, no tan pavorosa y mucho menos representada en el arte. Es más, ni siquiera retrataron las catacumbas que los cristianos de Roma utilizaban al comienzo para practicar su religión. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que los primeros cristianos no tenían un interés real en este ser. No había una obsesión por ponerlo como la antítesis de Dios. Simplemente existía como un villano de mediano pelo dentro de las primeras creencias cristianas, o sea, del cristianismo en general. Y si a lo anterior le sumamos que la imagen del diablo no era la misma en uno u otro lado del viejo mundo, ya que existían diferencias regionales, pues su estatus era bastante diferente al de nuestros días. Pero no solo era el diablo, también había otras entidades, dioses y espíritus, así como una multitud de seres fantásticos que eran adorados por, ya no digamos los pueblos paganos, sino por aquellos que recientemente abrazaban el cristianismo y que solamente habían desechado su anterior religión a medias. Los nórdicos, los celtas, los eslavos y los romanos, todos ellos tenían entidades que competían con el diablo por la atención de la gente, algunas tanto o más temibles que el ángel caído, pero además los había tanto buenos como malos, como neutrales, o bien sin una intención definida de cara a los seres humanos, de tal modo que aquel era un mundo con una escala de grises que no existen en el canon tradicional del cristianismo. No solamente había competencia, los cimientos mismos de la cultura, o las culturas, no cooperaban para que el diablo fuera la amenaza que todos conocimos en la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento esto se transformó? Pues a finales de la Edad Media. Ahí las autoridades del cristianismo, en conjunción con las monarquías más grandes del occidente, se concentraron en radicalizarle la imagen al diablo. Más poderoso, más ruin, más horrible que antes. Una versión muchísimo más pesadillesca que las de las antiguas escrituras. Del mismo modo, el infierno se hizo un lugar extremadamente indeseable, peor que cualquier prisión que hubiese sobre la tierra. Todo ello, obra de intelectuales y artistas, entre los que figura Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia. Porque sí, antes de la Divina Comedia, nadie se había imaginado el infierno de una manera tan aterradora. No fue fácil, porque los sectores humildes de la sociedad tardaron en adoptar esta idea. Pero al final, después de siglos de esfuerzo, el cristianismo logró implantar esta idea del supremo antagonista, el origen de todo lo malo que hay en el mundo, el peor y el único enemigo del hombre, obviamente
Para ello fue necesario que el cristianismo terminara de desplazar a los credos paganos, para que no hubiese otros dioses ni espectros que le disputasen los reflectores al diablo. Sin embargo, estas entidades no fueron desechadas del todo. Con el objetivo de facilitar la conversión y de que se pudiera tener una imagen unificada del diablo, los religiosos y los eruditos de aquel tiempo agarraron características específicas de esos seres y las juntaron en una sola mitología demoníaca. Por eso, al diablo se le comenzó a asociar con la noche y la magia negra. Le pusieron los cuernos y las patas del sátiro, y lo hicieron rey del inframundo, al igual que el Hades de la mitología griega. Lejos de sus deidades e insertados en el cristianismo, a los hombres se les presentaron entonces dos figuras: a Dios, supremo creador y responsable de todo lo bueno que hay en el mundo, y al diablo, el irredimible maligno que intentaba echar por tierra los proyectos del primero y, por añadidura, destruir al ser humano. Si quería evitar que el diablo lo destruyese, el nuevo feligrés tenía que combatirlo y consagrarse a Dios para hacerse fuerte contra aquel rey de los infiernos. ¿Por qué? ¿Por qué la cristiandad decidió imponer esta visión tan absoluta y horrorosa del diablo? La respuesta ya te la di. A ver, ¿qué objeto tenía que darse en el cristianismo? ¿Cuál era el caso de adorar a Dios sin un enemigo al que se necesitase combatir? Indirectamente, el diablo de finales de la Edad Media le consiguió muchos fieles a Dios, lo hizo más fuerte y por ende también a la religión cristiana, que era su representante en la tierra. Antes del ascenso del diablo, el cristianismo no tenía tanto poder como el que consiguió en las centurias posteriores al medievo. Sí, ganó muchos adeptos con el mensaje de amor y de esperanza, pero ni de lejos logró imponerse al mundo. Nomás compara la época de los romanos con la de la Inquisición. No obstante, si sabes algo de historia, sabrás que las monarquías europeas también estuvieron metidas en esto, como fue el caso de España. Eso es porque la religión y el poder político formaron una mancuerna para empoderarse durante este periodo. De esta forma, el cristianismo legitima y promueve a las monarquías, porque el poder del rey viene de Dios, y el rey protege al cristianismo con tropas y coopera con los religiosos para que éste se expanda. Ok, las monarquías mayormente impusieron al cristianismo, por el respaldo militar que éstas le daban. Pero, como digo, eso era porque también les convenía tenerlo como un aliado. Y a ver, dime tú, ¿de verdad crees que a los reyes les hubiera interesado tener como aliada a la religión si ésta no hubiera tenido ese nivel de aceptación? Aceptación que difícilmente se habría conseguido sin obsesionar a la gente con el diablo. Aunque el diablo no solo es el némesis de Dios, sino también de los reyes, sus más grandes agentes junto con el Papa. Por ello, al diablo se le pinta también como un monarca, el monarca de los infiernos, sentado en un trono negro desde donde conspira en contra de Dios y de sus creaciones. El rey, los religiosos y la gente, todos trabajando juntos contra el maligno, un enemigo que unificó a Occidente, que le quitó el poder a los señores feudales y lo centralizó en el rey, y que, en definitiva, le dio los elementos a Europa para que después se convirtiese en la versión conquistadora de los siglos XV, XVI y XVII. En la Edad Oscura, Europa y el Occidente en general presentaban una visión bastante desunida, cada quien con sus religiones o su versión del cristianismo. Que bueno, esto también pasó durante la Reforma Protestante. Pero en ese momento la situación era peor. Además, el poder político estaba igual con el feudalismo que siguió a la época de Carlomagno. Todo ello
resuelto con la magnificación del diablo. Así que sí, sin el diablo, el occidente no hubiera madurado de la manera que lo hizo. Recientemente fui al cine a ver la película de La Sustancia y me encantó. Debo aclarar que en general no me gustan las películas de terror. Digo, que un screamer me salga de repente no es algo que disfrute especialmente. Pero sí soy muy fanático del body horror. O sea, estas películas donde el cuerpo se transforma o se degrada de maneras tan grotescas. Y por eso salí embelesado de la sala del cine. Claro, yo sé que soy raro, porque a la mayoría de la gente les desagrada el body horror. Y en lugar de ello prefieren películas con screamers. Y eso es porque es más fácil que te guste un fantasma que un cuerpo desfigurado. ¿Será porque lo sienten más próximo? ¿Será porque lo sienten como algo más tangible? No sé. Pero visualmente a las personas no les gusta este tipo de monstruos. Sin embargo, en tiempos anteriores a la gente le gustaba pensar en estos seres de una manera menos desagradable. Las historias de marineros y de exploradores enseñaban a los monstruos que vivían en tierras lejanas, lo cual les daba un aura más bien exótica y fantástica, similar a la que tendríamos nosotros con los animales de Avatar. Por otro lado, los adelantos científicos de los siglos XVIII y XIX veían a los monstruos con una curiosidad intelectual, preguntándose por qué este nació con un solo ojo, o por qué aquel está completamente cubierto de pelo. Algunas culturas en la antigüedad también veían a los monstruos de una manera menos negativa, asociándolos muchas veces con los dioses, o elevándolos al rango de dioses. ¿O me vas a decir que un hombre con cabeza de pájaro o con múltiples brazos no se había tenido como un monstruo en el mundo moderno? Mas ese no fue el caso del cristianismo medieval. Ahí los monstruos eran el resultado de la fusión entre los seres humanos y los demonios, o sea, de un crimen o una abominación dentro de la doctrina cristiana. ¿Sí? Los demonios y los monstruos eran dos estirpes distintas dentro del cristianismo, pero que iban relacionadas entre sí. Los demonios eran seres inmateriales enviados por el diablo para arruinar la obra de Dios. Los monstruos, por otro lado, eran entidades corpóreas, resultado de la mezcla entre humanos y demonios, por lo cual, como los primeros, pertenecían a este plano existencial. Pero, ¿cómo se podían combinar con los humanos si eran seres inmateriales? Ok, sé que esto puede parecer algo contradictorio. Sin embargo, eso es porque nosotros no tenemos una concepción de la ciencia o de la medicina similar a la que había en aquel entonces. Durante esos años la medicina y la religión estaban amalgamadas de tal forma que lo que hoy pudiera parecer una mera superstición era una explicación válida para una enfermedad. Que si se enfermó por la posición de los astros, que si le salieron ronchas por exponerse a un eclipse, etc. El universo y lo que ocurría en él tenía repercusiones en el cuerpo. La fe era parte de la opinión científica, y si los elementos podían influir en las carcasas terrenales, pues los demonios también, razón por la cual podían preñar a las mujeres y posesionarse de las criaturas del Señor, como en la película del Exorcista. Pero esta visión mágico-científica va más allá y asocia al diablo con males como la peste y las infecciones, calamidades que son tomadas como una obra más del príncipe de las tinieblas, quien a toda costa quiere meterse a joder en este plano. Y como la peste era algo que ingresaba al cuerpo por la nariz, los malos olores también denotaban la presencia del diablo, motivo por el que la mujer era vista como la depositaria de Satanás, por el tema de la regla y de los olores que resultan de este proceso natural. Y aquí viene la parte más escandalosa de este video, ya que el cristianismo de aquella época tenía en
un muy mal concepto a la mujer. Bueno, la cultura en general las tenía en un muy mal concepto. La mujer era un hombre inacabado, defectuoso, ligado irremediablemente al diablo y a la oscuridad, y a todo lo negativo por lo que ya les comentaba del olor. Y si a esto le sumamos el tema de los monstruos, el resultado es que la sexualidad femenina es un depositario infernal durante esta era, irremediablemente ligada con el pecado. Porque si esta es una puerta de entrada para el maligno, los eruditos y los teólogos juzgaban que estos factores hacían que la mujer fuera propensa a quebrantar los sagrados mandamientos de Dios, así, por su propia naturaleza. Por eso luego vino la cacería de brujas, mujeres que por su perversidad innata, y nótese que hablo entre comillas, innata, terminaban volviéndose adoradoras del diablo. En contraparte, el hombre era un ser de luz, virtuoso y más próximo a Dios, a menos de que fuera gay, ya que si esto se daba, el credo cristiano lo hacía tan pecaminoso como a una bruja del siglo XVI. En resumen, el concepto que se tenía del cuerpo humano era el de un potencial portal por el cual el diablo tenía acceso a nuestra realidad. Más en el caso de las mujeres, pero también con los hombres, que de la mano de las brujas le faltaban el respeto a Dios con una serie de prácticas opuestas a las leyes celestiales, el propio cuerpo como un enemigo, como un peligro, igual que en el body horror. La sexualidad debe apegarse a lo estrictamente reproductivo, tal y como mandan las normas cristianas, porque si se desvía para otro lado, pecado, obra del demonio. Y el sentido del olfato es el más satanizado en este punto de la historia, por poner a la peste y a la fetidez del lado del diablo. Hay que poner un férreo control social para que los humanos no sean seducidos por Satán. Aunque, como ya mencioné anteriormente, este discurso no penetró de inmediato en los sectores populares. Se quedó en las capas superiores de la sociedad, que obviamente eran las que se beneficiaban más de esta ideología, pues para eso la crearon. Para que esta visión del diablo y del pecado arraigara en el campesino y en los sirvientes, fue necesario que el cristianismo implementara varias prácticas que la reforzaran. Y la más importante, pues fue la que llevó la Inquisición, juzgando y condenando a cientos de supuestas brujas durante los siglos posteriores. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.